Muy buenas tardes, queridos adolescentes, queridos jóvenes. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios, ¿sí? En este tiempo de cuarentena. Así que yo en mi casa, ustedes también en sus propias casas, pero gracias a Dios estamos allí coordinados, ¿no es cierto? Para aprender algo más de la palabra de Dios. Un tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes tiene que ver con la elección, ¿sí? La elección o lo que nosotros escogemos diariamente, ¿sí? Vamos a ver entonces algo en esta tarde que tiene que ver con la vida de Lot, ¿sí? Su elección equivocada. Hay muchas cosas para aprender. Así que no sé si tienen allí sus Biblias en Génesis, en el capítulo 13, ¿sí? Libro de Génesis. Entonces, en el capítulo 13, vamos a leer los primeros allí versículos en los cuales vamos a ilustrarnos, ¿sí? Vamos a aprender juntos cómo nosotros podemos tener una elección acertada, ¿sí? Así que vamos a estar viendo entonces, vamos a estar leyendo en Génesis, en el capítulo 13, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contiendas, como discusiones, peleas, ¿sí? Entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano de izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, dice, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Mas los hombres de Sodoma, dice, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti, dice, la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Así que estamos viendo entonces, considerando en esta tarde a Lot, ¿sí? Él tomó entonces hizo una elección equivocada, ¿sí? Hizo una elección equivocada. Allí estaban entonces Abraham
y Lot estaban juntos, pero tenían, dice la Biblia, muchísimos ganados. Y había discusiones, había problemas. Entonces Abraham le dice a Lot, mira, hay mucho altercado, hay muchas contiendas entre nosotros y los pastores y nuestro ganado. Dice, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y entonces dice que Lot levantó su vista y vio la llanura. Él vio como que era un lugar bueno para el riego. Entonces se fue él hacia el oriente, ¿sí? Y Abraham dice que se fue hacia el occidente, ¿sí? Entonces vemos aquí, entonces vamos a estar viendo cómo Lot tomó una decisión o tomó una elección equivocada. Hizo una elección equivocada. Y vamos a ver qué podemos aprender nosotros de todo esto, ¿sí? Así que vamos a estar viendo entonces que esta palabra elección, ¿sí? Esta palabra elección en griego es eklegomai, que significa escoger y también significa seleccionar. O sea que a la hora de elegir tenemos un ramillete, ¿sí? De cosas como para seleccionar. Eso significa elegir, ¿sí? Significa que yo tengo, ¿sí? El dominio, la voluntad para elegir algo, entre muchas cosas, ¿sí? Ahora, a la hora de elegir necesitamos conocimiento de las cosas, de las personas, de la sociedad, del lugar, ¿sí? No podemos tomar una decisión a ciegas. Así que vemos entonces, en primer lugar, queridos jóvenes, ¿sí? Y adolescentes, que Lot al elegir no tuvo en cuenta a Abraham, ¿sí? Así que Lot entonces al elegir no tuvo en cuenta a Abraham. Allí en Santiago, en el capítulo 2, versículo 23, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Miren, allí Lot al elegir no tuvo en cuenta a Abraham, que Abraham conocía a Dios, Dios había hablado con él, ¿sí? Era amigo de Dios y no tuvo en cuenta. Es como que nosotros estamos en la iglesia y conocemos a un hombre que conoce la palabra de Dios, experimentado, y no lo tenemos en cuenta. Qué triste esto, ¿no? Y no solamente que no tuvo en cuenta el conocimiento que tenía Lot, sino su experiencia, ¿sí? La experiencia que tenía Abraham. En Génesis, en el capítulo 12, versículo 7, allí dice la palabra de Dios, dice que apareció Jehová a Abraham, y él le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea que Dios se comunicó con Abraham y le indicó un lugar donde él tenía que ir, y fue allí en tierra de Canaán. Y cuando llegó al lugar, dice que Abraham edificó un altar. Me imagino a dos, a Lot mirando o estando cerca, viendo cómo Abraham edificaba ese altar, porque Dios le había hablado, ¿sí? Y le había dicho que ese lugar era el lugar donde iba a construir, donde iba a edificar o formar una gran nación. Así que Lot entonces, en primer lugar, al elegir no tuvo en cuenta a Abraham, un hombre que conocía a Dios, un hombre que habló con Dios, un hombre que tenía experiencia de estar cerca de Dios. En segundo lugar, Lot al elegir, ¿sí?, no tuvo en cuenta a Dios. No solamente que no tuvo en cuenta a Abraham, este hombre de Dios, sino que no tuvo en cuenta a Dios. En 2 Pedro, en el capítulo 2, versículo 7, allí dice la Biblia, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Chicos, adolescentes, jóvenes, la Biblia dice que Lot era justo. ¿Y qué es un hombre justo? Es un hombre derecho, recto.
¿Por qué? Porque conoce la justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es todo aquello que va de acuerdo a la ley. Él conocía la palabra de Dios. Porque si Dios dice que era justo, está indicando que conocía, ¿sí? Conocía la palabra de Dios. Pero a la hora de elegir no tuvo en cuenta a Dios. Y en segundo lugar, no tuvo en cuenta a su conciencia. Porque la Biblia enseña en el Salmo 16, versículo 7, dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Sí? Dios le estuvo hablando a través de su conciencia y él no escuchó, no tuvo en cuenta a Dios en la hora de elegir. Y en tercer lugar, queridos, Lot al elegir no tuvo en cuenta la corrupción de la tierra. ¿Sí? ¿Cuán importante es esto a la hora de edificar un hogar? ¿Sí? De hacer un trabajo o de estudiar o tomar una decisión. Qué importante es conocer el lugar donde te vas a instalar. ¿Sí? Lot al elegir no tuvo en cuenta la corrupción de la tierra. Allí dice en Génesis, en el capítulo 13, versículo 13, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Sí? Él eligió ir hacia el oriente. Allí instaló sus tierras y fue, y fue corriendo. ¿Sí? Fue desplazando su tienda hacia Sodoma y Gomorra, en la cual había mucha maldad, dice la palabra de Dios, y en gran manera eran pecadores contra Jehová, en gran manera, y sin embargo, él se desplazó, eligió ese lugar, no tuvo en cuenta la corrupción de la tierra. En segundo lugar, no se preocupó por el bien espiritual de su familia, ya que en Génesis 19:36 dice: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. ¿Sí? Vemos en la moral, en la bajeza moral en que las hijas habían caído. Y seguramente que lo prendieron allí, en el lugar donde estaban viviendo, en Sodoma y Gomorra. Mis queridos, Lot al elegir no tuvo en cuenta el bien espiritual de su familia. Obró a sabiendas. Él sabía perfectamente cuál era el lugar que Dios había elegido para Abraham. Y sin embargo eligió otro lugar. ¿Sí? Así que vemos entonces, queridos, que Lot no eligió bien. Tomó una decisión equivocada, ¿sí? No tuvo en cuenta a Abraham, no tuvo en cuenta a Dios, no tuvo en cuenta la corrupción de la tierra. En cuarto lugar, Lot al elegir no tuvo en cuenta su futuro, porque allí dice la palabra de Dios que perdió todos sus bienes, perdió su familia, perdió casi su vida. Qué importante, queridos, a la hora de tomar o elegir, ¿sí?, en el mundo, el trabajo, el estudio, ¿sí?, la novia, amistades, que traigamos a nuestra mente la experiencia de Lot. No sigas su modelo, no sigas su ejemplo. Pero vamos a ver, a manera de conclusión, vamos a ver al siervo de Isaac, una decisión importante, ¿sí?, en la cual es digno de imitar y de conocer, ¿sí? Vemos allí entonces que Abraham estaba allí como preocupado, ¿sí?, porque su hijo Isaac estaba creciendo, ya tenía casi 40 años y no tenía novia. Y entonces le dice al siervo Abraham: ¿por qué no vas a mi parentela, allí a Ur de los Caldeos, y buscas allí una señorita, en la cual puedas elegir para que sea la novia de mi hijo?
Así que va ahí el siervo, ¿sí? Y miren lo que dice allí en Génesis 24, versículo 11. Dice, hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la orilla, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Así que allí estaba, ¿sí?, el siervo de Abraham, y le había dicho a Dios que aquella mujer que le dijera, voy a dar de beber a tus camellos, y también te voy a traer agua para vos y para tus camellos. El siervo dice, bueno, esta sería la señal en la cual tú me mostrarías que es la mujer que has elegido para Isaac, el hijo de mi amo, ¿sí? Así que vemos entonces cuánto en este versículo podemos aprender en esta tarde, ¿sí? En primer lugar, dice que hizo arrodillar los camellos. Esto como figura nos enseña que tenemos que tener una actitud de siervo, humilde, dejando de lado el orgullo, estar atento a lo que Dios me quiere mostrar, porque queremos agradarle, porque queremos hacer su voluntad. Qué importante es esto. La Biblia nos enseña que el creyente, que el pueblo de Dios es un pueblo de siervos, somos siervos del Señor. Él nos salvó, nos redimió y Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Por eso nos dice permanentemente, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice, que es vuestro culto racional. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que presentarnos al Señor y allí de rodillas esperando su indicación, ¿sí? Así que en primer lugar, entonces, necesitamos tener una actitud de siervo. En segundo lugar, dice, fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Esto nos habla, nos enseña de tener una actitud de separación, fuera de toda mundanalidad, viviendo una vida santa, limpia, separada de aquello que nos puede contaminar, que puede manchar nuestra mente, nuestro corazón. Así que no solamente tener una actitud de siervo, sino una actitud de separación. En tercer lugar dice, junto a un pozo de agua. El agua cuando está quieta es símbolo de la palabra de Dios, pero cuando está en movimiento es símbolo del Espíritu Santo. Allí en Efesios 5:26 dice la Biblia que el Señor está santificando a la iglesia a través del lavamiento del agua por la palabra de Dios. ¿Ven? Allí dice que la palabra de Dios es como el agua. Y nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios a la hora de tomar una decisión, a la hora de elegir, para no equivocarnos, estar sujetos a la palabra de Dios. En cuarto lugar, dice allí el texto, a la hora de la tarde, dice, la hora en que salen las doncellas por agua. Y vemos aquí entonces, en cuarto lugar, una actitud de sacrificio, porque a la hora de la tarde se realizaba un sacrificio, uno a la mañana y otro a la tarde. A la hora de tomar una decisión, muchas veces Dios espera de nosotros un esfuerzo, un sacrificio. A veces tenemos que abstenernos de algunas cosas y nos estamos esforzando y quizás sacrificando porque queremos agradar al Señor. El mundo va detrás de muchas cosas y yo digo no a la mundanalidad, no a los vicios, no a esto, no a aquello, porque estoy esperando la voluntad de Dios y me esfuerzo y hago un sacrificio. Así es, queridos jóvenes, queridos adolescentes, vemos aquí entonces que Lot, ¿sí?, eligió equivocadamente, tomó una decisión equivocada, ¿sí? No tuvo en cuenta a Abraham, ¿sí?, que conocía a Dios, que tenía experiencia de estar con Dios. En segundo lugar, no tuvo en cuenta a Dios,
Él era justo, conocía la palabra de Dios, pero no tuvo en cuenta la palabra de Dios. En tercer lugar, no tuvo en cuenta la corrupción de Sodoma. Y en cuarto lugar, ¿sí?, al elegir, no tuvo en cuenta su futuro, ¿sí? El futuro que podía tener su vida, su familia, sus hijos. Pero vemos aquí entonces, en último lugar, en esta conclusión que estamos teniendo, el ejemplo del siervo de Abraham. Qué maravilloso sería que a la hora de que tú tomes una decisión puedas tener esta actitud de siervo, esta actitud de separación, ¿sí? En tercer lugar, una actitud sujeto a la palabra y una actitud de sacrificio, de esfuerzo para obedecer y cumplir la palabra de Dios. Que estos sencillos pensamientos nos ayuden, queridos jóvenes, adolescentes y hermanos, a tomar una decisión sabia que honre y glorifique el nombre del Señor. Que Dios le bendiga a cada uno en gran manera.